hoy muy personal con Fabricio Correa, destacado empresario ecuatoriano, protagonista desde hace más de un año de un escándalo mediático por su abierto antagonismo contra su hermano menor, Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Hablaremos sobre la familia, la infancia de los hermanos Correa, sus negocios, las acusaciones que han pesado en su contra en Ecuador y Estados Unidos, y lo que muchos se preguntan, ¿se perfila Fabricio Correa como el contendiente opositor frente a su hermano en 2013? Cala comienza ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Desde ya conéctese a través de Facebook y envíenos sus comentarios en Twitter usando la clave CalaCNN. Enseguida conversaremos con Fabricio Correa, pero antes reflexionemos juntos. Vaya gran zapatazo que tuvo que dar José Luis Rodríguez Zapatero para lidiar con su caos del fin de semana feriado en España. Los ojos del mundo miraron con mayúsculo asombro a la madre patria, que una vez más sorprendió y olé por otra huelga aérea, de esas que ya han hecho muy conocidos los cielos de España, o más bien los aeropuertos, que con bastante frecuencia se convierten en refugio para miles de viajeros atrapados en la huelga de turno. El sector turístico dejará de ingresar unos 330 millones de dólares por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la huelga de los controladores, según cálculos de las agencias de viajes. Y bueno, quizás a usted que me está mirando directamente no le afectó, pero sí a cientos de miles de turistas y millones de españoles. Y lo más importante, ¿hacia dónde va la imagen de un país con un desempleo que no quiere bajar del 20%? A Zapatero le debieron haber apretado los zapatos cuando escuchó los abucheos y los gritos de fuera, fuera por todo el Congreso, cuando cientos de ciudadanos le expresaron su malestar sobre el caos. A quien no le quedó más remedio que poner el espacio aéreo del país bajo ley militar y obligar a los huelguistas a regresar a sus puestos. Y lo que muchos se cuestionan es, en medio de las democracias, ¿cuándo el derecho a la huelga podría tornarse en una falta de responsabilidad social que puede paralizar un país y degradar su imagen ante el mundo? Mientras Zapatero tendrá que justificar su decisión de estado de alerta el jueves ante el Congreso, en medio de una gestión que no parece sacar a España del estancamiento, sin dudas, no debe ser muy cómodo para nadie estar en sus zapatos. Fabricio Correa, mi invitado de esta noche, bienvenido, qué placer estar con nosotros. Muy bien, y hablando de Zapatero y de los zapatos que le deben apretar por todo el problema que tiene en España, mi primera pregunta es, como ciudadano, Fabricio, ¿cuándo un derecho a huelga, como el que tiene todo el mundo en democracia, realmente podría tornarse en una falta de responsabilidad social que pueda paralizar un país como lo que sucedió el fin de semana en España? Precisamente cuando se afecta el derecho de los demás, como en este caso. Ahora, esas situaciones se dan por falta de diálogo, normalmente ya son medidas extremas. Entonces hay que tener el equilibrio, la madurez para saber cuándo ha sido realmente justo el proceso y no se ha llegado a un entendimiento, o cuando es una forma de presionar en cuyo caso es injusto. Claro, y en muchos de estos casos, bueno, pues no queda la opción de que utilizar la ley militar para que esta gente regrese a su trabajo como tuvo que ocurrir y luego resolver el problema, a ver qué pasa. Que por cierto, quizás mucha gente no sabe, pero muchos de estos controladores aéreos ganan 300.000 euros al año, o sea que es un salario totalmente, no estamos hablando de personas que tienen bajos ingresos, estamos hablando de un sector bastante de élite en una sociedad como la española que está en este momento en un estancamiento económico. Pero no es inusual, para los que somos empresarios tenemos la experiencia de que cuando más generoso se es cuando hay debilidad en las instituciones, y creo que el gobierno español todavía no logra, la democracia española todavía no logra ser consistente, y el gobierno, el gobernante es frágil. Entonces se presentan estos abusos, Eso en mi país es frecuente, es pan de todos los días, ¿no? Frecuente. Sí, el problema que tuvimos con la policía en septiembre fue algo de eso. Claro, y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, de esa sublevación de policías, por supuesto que fue titulares en todo el mundo y que ha sido centro de polémicas, y fue intento de golpe de Estado, y fue sublevación policial. Quiero escuchar su opinión muy personal sobre ese tema. Pero pasando entonces a nuestra entrevista y teniendo la oportunidad
de compartir con usted, Fabrizio, por primera vez por toda una hora en el programa. Yo quiero conocer un poco el lado humano. Todos hemos visto los titulares que se han creado, obviamente, por ese enfrentamiento mediático, político, esas discrepancias entre usted y su hermano, el presidente constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa. Pero quiero que empecemos a hablar sobre la familia Correa. ¿Qué tan antigua es la familia Correa en Ecuador? ¿Cuántas generaciones hay de ustedes en Ecuador? Interesante la pregunta, porque yo conozco hasta la historia de mi bisabuelo, Rafael Correa Espinosa, que amasó una gran fortuna, tenía la hacienda más importante de arroz y el comercio más importante en la provincia de Los Ríos. Esto pues lo heredó a mi abuelo, a Rafael Correa Jurado y sus 7 hermanas, pero el abuelo era soñador, era un hombre con buenas intenciones que quería salvar a la patria como lo queremos salvar hoy, y se dedicó, porque gozaba de fortuna, a desarrollar coloquios con intelectuales, hasta terminó haciendo un libro que se llamó República o Disolución. Yo tengo el manuscrito, ¿no? República o Disolución. Pero la hacienda iba a cuesta abajo, entonces las hermanas con buen criterio dijeron: lo que se va a disolver es la hacienda, vendamos. Entonces vendieron y dividieron para 8, a todas, porque fueron longevas, les alcanzó muy bien, pero el abuelo también eso lo dilapidó, con lo cual tuvo un divorcio temprano con mi abuelita, mi papá y sus hermanas vieron una extrema pobreza. Eso hizo que mi papá sea rebelde, resienta la relación con su papá. Mi papá también se llama Rafael Correa, en este caso Icaza, y por eso él desafía siempre la autoridad, desafiaba a mi papá las leyes, y decidió que a mí no me iba a poner Rafael para romper la tradición. O sea, desafiar esa tradición de los Rafael dentro de la familia. Sí, sí. Luego mi abuelito tenía una buena relación con mi mamá, en esa época no había eco, pero al tercer embarazo y mi mamá me dijo: si le sale machito, póngale Rafael, y mi mamá le cumplió el deseo, ¿no? Esa entonces, es la historia de los Rafael. De los Rafael, sí. Y lo interesante es que tú eres el hermano mayor, o sea, el Rafael debiste haber sido tú, si se sigue la tradición mayoritaria en todas las familias, de que uno al primogénito le pone el mismo nombre. Y la broma en la familia siempre fue que le atinaron muy bien con el nombre de Rafael. ¿Por qué? Porque él es idéntico en comportamiento a mi papá y mi abuelo. Incluso hay una anécdota medio así, espeluznante, porque Rafael nunca conoció a mi abuelo porque murió de cáncer mi abuelito cuando Rafael tenía 2 años. Y sin embargo, si uno lee los escritos de mi abuelo, usa el mismo lenguaje que Rafael y firman idéntico. ¿Cómo hasta la firma se puede heredar genéticamente? Impresionante. ¿Y de quién heredó usted genéticamente? O digamos que si Rafael heredó del abuelo, ¿de quién heredó usted? Para tranquilidad de mi papá nos parecemos con Rafael, o sea que por ese lado genéticamente tenemos de ambos, pero aparentemente, y eso es lo que dice la familia, yo me parezco más a mi mamá en la madurez, en la constancia, en la responsabilidad, ¿no? ¿Y su papá usted lo describe como rebelde? Sí, sí. Como un poco desafiante. ¿Cuáles son esos elementos en la vida de su padre que lo hicieron realmente ser, digamos, alguien que se iba del cauce y que quería otra cosa y no seguir las normas de la sociedad, por así decirlo? Bueno, nosotros fuimos criados prácticamente como hijos de migrantes, como lo que hoy sería un hijo de migrante. Y para nosotros, que no sabíamos la verdad, mi papá era un migrante que estaba trabajando en Estados Unidos para ayudar a mantenernos, pero en realidad mi papi estuvo preso en Atlanta, en Georgia, porque se le ocurrió desafiar a la ley y transportó droga. Entonces, sin embargo,